Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que también, como todos, son muy interesantes, pero creo que es la parte muy importante, la autoaceptación. Aquí, en este concepto, a veces nosotros nos cuesta mucho trabajo como seres humanos reconocer y aceptar ciertas cosas que tenemos, como habilidades, defectos y demás, que nosotros como seres humanos tenemos. Acuérdense que todos somos duales, como tenemos cosas positivas, tenemos cosas negativas. No todo es luz ni todo es oscuridad. Simplemente nosotros tenemos factores muy importantes que nos vamos a desarrollando o vamos desarrollando de alguna u otra forma alguna situación que podamos tener. Y entonces nos cuesta mucho trabajo el como esta parte de reconocer y aceptar el cómo somos, de qué manera estamos. Las habilidades que tenemos es muy fácil que digas qué habilidades tienes positivas y lo desarrollas, pero cuando dices qué habilidades negativas tienes, cuáles son tus defectos, es mucho más difícil que lo desarrolles, que lo entiendas, que lo comprendas, que lo aceptes en realidad, ¿no? Pues a lo mejor eres una persona muy aprensiva y dices, no, yo no soy aprensivo, soy una persona capaz, objetiva, hago y deshago y hago ciertas cosas y cierta funcionalidad a ciertos factores que podemos ayudarnos. Entonces, es muy complicado que nosotros como seres humanos entendamos, que aceptemos el cómo somos lo que somos. ¿De qué manera nos vemos nosotros mismos? A veces es como muy difícil. Es muy fácil ver el de enfrente y ver a otra persona y decir, sí, es así, ya está y demás. Pero es muy difícil verte a ti, o sea, el tener la autoaceptación de reconocimiento de ver cómo eres, de qué manera lo estás formando y de qué manera los estás estructurando en tu parte carnal, en tu humanidad, en tu pensamiento, tu racionalidad, en tu emoción, en lo que dices, en lo que hablas. Acuérdense que nosotros también tenemos estos conceptos del pensamiento, emoción y palabra y esto nos puede ayudar a ciertas cosas o ciertas características que nos puede estar ayudando en cierta forma. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta de eso, pues es como muy complicado que lo podamos hacer, ¿no? A veces una cosa que puede ser a la mera un factor que nos puede estar como, digamos, costando trabajo, es como esta parte del estrés, ¿no? A veces te estresas demasiado. Es ser perfecto. Acuérdense que nada es perfecto. Lo imperfecto puede ser perfecto y lo perfecto puede ser imperfecto. Nadie es perfecto en esta vida. Y desde ahí es lo que tenemos que entender. Siempre como que la sociedad, y una de las cosas también es importante, entre el estrés y la sociedad, te dejan como una característica de decir, tú tienes que ser perfecto. ¿En qué característica? Puede ser física, puede ser emocional, en lo que dices, en lo que haces. Más que nada, a lo mejor en la parte física. Eso también tiene que ver mucho. Hay personas que no se aceptan como son. Si son altos, bajos, gordos, chaparros y demás. Hay personas que pues, sí les dieron la altura, otras no nos dieron tanta altura, pero aceptar como eres y quererte como eres. O sea, la autoaceptación es también esta parte del manejo de la autoestima. Acuérdense que tenemos que tener autoestima media. Si tenemos el autoestima alta, pues entonces esta parte de tu ego puede influir en esa parte, es que yo estoy bien, las cosas pueden funcionar y entonces yo a mí no me pasa eso y entonces vas bloqueando. Pero acuérdense que eso implica que tienes una autoestima baja. Cuando tienes la autoestima baja, sube tu autoestima alta y entonces está el ego. ¿Qué significa el ego también? Que el ego también implica que como que a veces pone como una barrera para entender el cómo estás. Y cuando tienes la autoestima media, que aceptas, reconoces, sabes cómo estás, de qué manera lo puedes generar, entonces el estrés que puedas tener en ese pensamiento, en lo que ves, en lo que tú te ves, ya no, te digamos así, ya no te estresa tanto. Es decir, me acepto como soy, físicamente, porque esta parte también es muy importante. Si tú te aceptas físicamente, también te vas a aceptar emocionalmente. Entonces la autoestima es parte fundamental de la autoaceptación, el reconocer y aceptar el cómo estás. Si tu autoestima alta domina tu pensamiento, tu palabra, tu emoción, pues ahí tienes un problema, porque entonces tu ego va a subir. Y no es que elimines el ego, acuérdense que no es que, ya sé que todas las personas que son espirituales y que hablan de esto, te dicen, tienes que eliminar el ego. No, no es que lo elimines, quita tu ego, no es por ahí. El ego es parte fundamental de lo que eres, pero también te puede ayudar y también te puede desayudar. También te puede no ayudar tanto en ciertas características o ciertas formas.
Y acuérdense que hay muchos tipos de ego. Puede ser el jinete o puedes estar en otro factor, otra forma que no te ayuda también a entenderte a ti, ¿no? A veces el yo es uno de los importantes. Yo puedo, yo soy, yo estoy, yo lo puedo hacer, de qué manera lo hago, de que yo puedo hacer todo, ¿no? Entonces tampoco ves un análisis de cómo estás. Y entonces si tú no analizas tu autoestima, que debe estar en la media, si tienes una autoestima baja, entonces tu ego va a subir. Y entonces lo que te va a tapar, porque no quieres ver una realidad de lo que eres, como eres, y de la forma como actúas y esa aceptación emocional física que puedes tener. Normalmente siempre te vas a ir como a lo físico, ¿no? No me gusta ni mi altura, no me gusta el cómo estoy, si estoy gordo, si estoy flaco, debe estar. Por eso muchas personas pues tienen estos padecimientos que puede ser la bulimia o pueden ser estas características que quieres verte como perfecto. Acuérdense que la perfección no existe, nadie es perfecto, nosotros somos perfectos ser como estamos. Pero nadie es perfecto, todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes. Y entonces es ahí donde tienes que analizarte y decir, a ver, ¿qué no me gusta de mí? ¿Qué sí me gusta de mí? ¿Qué acepto y qué no acepto? Pero no verte perfecto, porque lo imperfecto es perfecto y lo perfecto es imperfecto. Entonces no es por ahí, porque nadie es perfecto en cierta forma. Todos somos humanos y tenemos ciertas características. Entonces a veces ese estrés te gana mucho por estar bien, por sentirte bien, por estar en un grupo social, ¿no? De sentir acompañado, estar en este equipo, de que me vean, de cómo estoy, de que yo pertenezco a algo, a un equipo, pertenezco a alguien, pertenezco a una situación. Entonces ahí es cuando tenemos ese problema. Entonces no te estás aceptando como eres. Te cuesta mucho trabajo reconocer lo que eres y lo que vales. Y eso también puede ver hasta en la parte laboral. Muchas personas no son capaces de creer lo que pueden lograr en su parte laboral. Es que muchos dicen, es que no, yo no puedo cumplir los objetivos, yo no cumplo las metas, yo no esto. Entonces el yo no puedo, eso también es una parte tampoco de reconocerte lo que estás haciendo. El cómo te puedes entender a ti mismo, ¿no? Y entonces me cuesta mucho trabajo y empiezas también con un problema ahí de que por qué no crezco, por qué las cosas no funcionan, por qué en mi parte laboral no puedo estar subiendo de nivel, por qué no puedo llegar a una gerencia, una dirección y demás. Entonces tú mismo te auto boicoteas, te flagelas y entonces tampoco permites que las cosas puedan fluir bien. Y también esa parte que debes de entenderte hacia lo que estás haciendo. Entonces, cuando nosotros estamos demasiado estresados con lo que tenemos, con lo que hacemos, con nuestros pensamientos, con lo físico, con todo, entonces ahí te viene un proceso ahí como más complicado porque puede llegarte a una depresión, puedes tener algún problema emocional, ¿no? Alguna parte mental en esta parte de ansiedad o esta depresión que no te sientes bien contigo, que a lo mejor también pudiste haber tenido una pérdida por alguna situación. Y entonces también es que yo no soy la persona que debe estar con él o ella decidió no estar conmigo y entonces también te traes un proceso de pérdida ahí complicado, ¿no? Y a veces también en esos procesos es aceptar, reconocer que en algo te equivocaste. No es que se equivocó, ambos dos se equivocaron hablando de una relación pareja y aceptar que hiciste bien y aceptar que hiciste mal. Porque es muy fácil echarle la culpa a los demás, ¿no? Y aquí también ese es otro problema, que le echas la culpa a terceros. Decir, ay, es que fue la culpa de él o fue la culpa de ella y entonces las cosas no funcionaron y a mí no me está yendo bien, por ejemplo. Porque fue su culpa. No, no es su culpa. Cada quien tiene su responsabilidad. Y eso es lo importante que aceptar. Cuando tú tienes una responsabilidad de lo que sea, laboral, social, personal, de pareja, lo que sea, es aceptar esa responsabilidad que traes y decir, ok, me equivoqué en esto, hice esto, no estoy de acuerdo con esto. Y entonces empiezas como ahí en la aceptación, la autoaceptación, decir, reconozco que me equivoqué en cierta forma, me reconozco que a lo mejor las cosas no funcionan de esta manera, reconozco que me equivoqué, reconozco que no lo hizo así. Entonces en eso es mucho más fácil cuando tienes esa autoaceptación, reconociendo todos esos procesos que puedas tener. Y es una de las partes más complicadas, es reconocer cuando te equivocas. Un ser humano es muy complicado decir, sí, me equivoqué.
Es muy difícil y es muy pocas personas que dicen, sí, yo la regué, me equivoqué. Y por eso me pasó esto. A lo mejor tuviste un karma por ahí complicado y reconocer que te equivocaste es aceptar lo que eres y con la forma como manejaste las cosas. Y entonces ahí te das cuenta de cierta situación o cierta circunstancia que pueda pasar. Nos cuesta mucho trabajo, la verdad. Es muy fácil que nosotros le echemos la culpa al de enfrente, a terceros, es que tú me dijiste y entonces tú tienes la culpa. Nadie tiene la culpa de tu responsabilidad también. ¿Qué acción tomaste? ¿Qué decisión tomaste? ¿Qué hiciste mal o qué hiciste bien? ¿No? Y esta parte que les digo, el hubiera no existe. Y entonces siempre empiezas, es que si yo hubiera tomado esta decisión no me hubiera pasado esto. Si yo hubiera tomado esto no hubiera pasado. Entonces ahí no estás aceptando tu responsabilidad porque estás pensando en el hubiera. Si yo hubiera pensado esto, y si hubiera hecho esto, si hubiera tomado la decisión, si hubiera esto, si hubiera hecho esto, entonces te empiezas a, digamos, a viajar en el pensamiento. A lo mejor si yo hubiera tomado esta decisión, no hubiera pasado eso. Si yo hubiera esto, a lo mejor no. Y entonces tampoco tienes una aceptación de reconocimiento, de decir, a ver, ¿qué me equivoqué? No pasó, si pasó, me equivoqué en esto, no me equivoqué en esto. Fue bueno, fue malo. Y a veces también una de las cosas importantes que nos cuesta mucho también en aceptar, cuando las cosas suceden bien. Cuando digas, oye, hoy fue buen día, porque logré mi objetivo a lo mejor en tu trabajo, a lo mejor cumpliste una meta, a lo mejor hiciste algo, a lo mejor pudiste algo con un miedo que te traía por ahí, ¿no? Una de las cosas también importantes que también te puede costar mucho trabajo en la autoaceptación es el miedo emocional a no entender y no comprender lo que estás haciendo. Ese miedo que constantemente también te cuesta mucho trabajo el hacer. Es que me da miedo, ¿qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si no está bien? ¿Qué tal si pasa esto? Entonces el miedo emocional también no te permite como avanzar en ciertas circunstancias. Acuérdense que el miedo es una parte fundamental que tenemos que nos pone alerta, pero cuando tenemos el miedo emocional es, no me permite ejercer cierta situación, no me permite hacer lo que tengo que hacer. Entonces el miedo también implica que no tengas esta autoaceptación. El miedo a no reconocerte, el miedo a equivocarte, el miedo a decir, no estoy bien, el miedo a muchas cosas. A veces es el miedo a tu esencia. Es decir, si me acepto, ¿qué tal si no me gusta lo que acepto? Pero ¿qué tal si sí te gusta? Entonces, eso también es muy importante. Cuando tú no reconoces las cosas buenas que haces, decir, ay, hoy me fue muy bien. No tuve miedo de que esto sucediera y me fue muy bien. Pero cuando dices, sí tengo miedo que pase, mejor no lo hago, entonces ahí tienes otro factor. Entonces te cuesta mucho trabajo también esta parte de aceptar ciertas circunstancias, porque el miedo también te gana mucho, mucho de decir, no me permito aceptar ciertas cosas a mí porque no estoy bien. Me da miedo esto, me da miedo el otro, me da miedo no estar bien, me da miedo estar flaco, me da miedo estar gordo. Entonces, si las cosas no funcionan, entonces esta parte también no te permite, ¿no? Entonces también no te permite que tú te eches porras a ti mismo. Cuando tú aceptas y tienes esta autoaceptación de lo que hagas, es reconocerte también las cosas que haces bien. No decir, ay, hoy me fue muy bien, ¿no? Échate porras y nos cuesta mucho trabajo. Pero también hay cosas que a nosotros nos implican muchas situaciones. Y tal vez esto tiene que ver con las creencias. Las creencias son una parte importante de tu no aceptación, el auto no aceptarte. Las creencias que puedas tener, sociales, personales, familiares. Acuérdense que las creencias son, la primera creencia que vas a tener es la familiar. Si desde ahí tú tienes una creencia, el no puedo, no soy, no estoy, las cosas no están funcionando, entonces esa creencia también va a implicar que tú no tengas una autoaceptación por tu propia creencia. Acuérdense que también tenemos estas creencias sociales que dicen es que tú tienes que estar así o tienes que estar acá y entonces te vas manejando también ese tipo de creencia que tampoco te deja avanzar, tampoco te deja como estar bien en lo que tienes que estar. Las creencias son un factor que te pueden ayudar o te pueden desayudar simplemente. Nuestras propias creencias hacen que también no tengas una autoaceptación,
porque tu propia creencia puede ser religiosa, puede ser social, puede ser familiar, puede ser tu propia creencia. Acuérdense que tenemos creencias positivas y que tenemos creencias negativas. Si tu creencia negativa es la que te domina más, entonces esa creencia negativa del no puedo, no estoy haciendo bien, las cosas no están funcionando, pues yo no hago bien las cosas y entonces te estás flagelando tú solito, es una creencia negativa. Y entonces tampoco vas a tener la autoaceptación. Si lo cambiamos a las creencias positivas, es sí lo puedo hacer, sí lo puedo lograr, verme, si creo en lo que estoy haciendo, si creo en mi proyecto, si creo si algo es un proyecto laboral, que dice sí creo en mi proyecto, sí creo en mí, sí creo en lo que estoy haciendo. Entonces esa creencia positiva te va a ayudar mucho más. Si haces que te domine una creencia negativa, entonces las cosas no van a funcionar bien. Porque es algo que te va a estar dominando mucho más. Es algo que te va a estar como complicando más, ¿no? Y saben que el ser humano es así, es más hacia lo negativo que hacia lo positivo. Siempre nos cuesta mucho más trabajo. Pues porque a lo mejor socialmente te dices, tú no puedes, tú no haces, tú esto, tú no lo otro. Entonces también la parte energética que tú vas manejando de lo que vas pidiendo, porque también esto te implica como esta ley de atracción de lo que pides y haces, entonces las cosas negativas te pueden llegar. Pero si lo tomas en positivo, también esta parte de pedir cosas positivas hace que tu aceptación sea positivo. Decir, sí puedo hacerlo, sí lo puedo lograr. Me llega dinero, las cosas están fluyendo, mi proyecto está muy bien, mi trabajo es un éxito, soy una persona que tiene mucho éxito. Entonces por ahí te puedes ir, entonces tu autoaceptación puede ser mucho más fácil. Si nos vamos a lo negativo, va a ser más complicado que tengas esta autoaceptación. Entonces no te vas a reconocer, no vas a aceptar, y entonces le vas a echar la culpa a todo el mundo. Pero cuando tú reconoces, tienes tu propia creencia positiva, estás como decretando, pidiendo y haciendo en positivo, tu aceptación va a ser mucho más fácil. Decir, ay, sí, sí, estoy bien, ¿no? Las cosas funcionaron hoy bien, hoy fue muy buen día, a lo mejor porque tuviste un proyecto, porque a lo mejor hiciste algo, porque a lo mejor algo pasó y eso hace que tengas, ay, me aplaudo yo, las cosas están fluyendo muy bien. Pero eso nos cuesta mucho trabajo. El ser humano es muy complicado, es muy fácil que otra persona te diga a ti, hoy lo hiciste muy bien, te fue muy bien, qué padre, felicidades, no sé. Necesitas muchas veces la aceptación de otras, de terceras personas, en lugar de tener tu propia autoaceptación. Es decir, yo sí me fue bien, ¿no? Somos muy fácil de decir, pues es que si no me dicen que lo estoy haciendo bien, entonces no lo estás reconociendo. Hay muchas personas que son más fáciles que les digan, estás bien, estás mal, mira esto y lo otro, a que tú te analices y veas lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Porque a veces no somos autocríticos de nosotros mismos. Criticamos a todos y decimos mal, demás. Pero nosotros autocríticos personales no lo somos, nos cuesta mucho trabajo. Les digo que el ser humano es muy complejo en ese sentido. Somos complejos, somos complicados, somos difíciles en entender, ¿no? Uno de los arcángeles que te puede estar ayudando en esta parte de la autoaceptación es el arcángel Zadkiel. Porque transmuta, es como esta parte de transmutarte en negativo en positivo. También es esta parte de transmutar esta energía que no te ayuda a no aceptarte. Entonces él sí te ayuda en esa transmutación, digamos, en la aceptación, en el reconocimiento, en hacer. Y él te dice, si tú aceptas lo que eres y cómo eres, vas a reconocer lo que puedes hacer. Puedes reconocer lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal. De qué manera puedes estar fluyendo, de qué manera lo puedes estar haciendo para que entonces las cosas puedan fluir de mejor manera para ti. Y entonces es lo que te dice, si tú reconoces lo que estás haciendo, es mucho más fácil que tengas la autoaceptación y puedas manejar muchas cosas. Si no haces eso, te va a costar mucho más trabajo. Porque nos cuesta muchísimo entenderlo y comprender lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Esta parte también de aceptación, como él te dice, es como si tú no estás bien, ¿no? En esta parte, es como transmutarte esta energía
de no aceptación a la aceptación. Entonces, transmutarte en una vibración morada para que cambie esa vibración y digas, ah, sí, la estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo mal. Enfocarte en ciertas situaciones y ser resiliente con lo que estás haciendo. Por esta parte de la resiliencia es, por esta parte del autoconocimiento, por esta parte de la autoaceptación, el decir, estoy bien, estoy mal, cómo lo estoy haciendo, lo estoy aceptando, no lo estoy aceptando. Hay cosas buenas y hay cosas malas. ¿Qué puedo hacer y qué puedo mejorar? Hay mucha gente que medita y hay otras personas que no meditan. Pero les voy a dar un pequeño ejercicio ahorita que lo pueden hacer muy fácil y muy sencillo en cierta forma. Van a estar tranquilos. Si pueden escuchar música de agua, que yo siempre les mando como música de agua, pueden estar tranquilos. Van a cerrar sus ojos, van a respirar profundamente y lo van a exhalar y van a decir lo siguiente: acepto lo que soy, acepto y reconozco quién soy, la persona que soy y la persona de la manera que soy. Acepto mi yo interno, mi yo externo, acepto mi persona, acepto mi humanidad, acepto mi carnalidad, acepto lo que soy. Me acepto a mí y acepto de qué manera estoy fluyendo. Y entonces abren los ojos y un poquito, esta parte que les estoy diciendo les puede ayudar a hacer esa aceptación, esa autoaceptación. Es decir, me acepto, reconozco, hago para que las cosas puedan fluir. Hay muchas personas que pueden meditar, la meditación les puede ayudar mucho, hay personas que pueden meditar, hay otras que no. Entonces busquen música muy tranquila, muy relajante, que también les puede ayudar mucho a respirar y les puede ayudar mucho a tranquilizarte y también no estar pensando, porque a veces la mente piensa y eso te atora. Y entonces es que si yo hubiera hecho esto, si no hago esto, si las cosas pasan esto, si yo me equivoqué, si no me equivoqué, si hice, no hice, si alguien casi me hizo algo y alguien me pidió y alguien hizo que me fuera mal. Entonces siempre estás como en esa parte, no estás aceptando y reconociendo lo que te equivocaste como ser humano. Cuando tú aceptes y tengas la autoaceptación de ti, vas a ver que las cosas van a ser mucho más fácil, vas a fluir mejor. Porque estás reconociendo, porque estás aceptando, porque estás fluyendo, porque eres resiliente a lo que estás haciendo. Y entonces eso te va a ayudar mucho a poder entender, no tener miedo de las cosas que puedan pasar. Todos tenemos miedo, pero esos miedos, tratar de no canalizarlos en te estresen de más. Es que me da miedo, es que esto, el otro, sino al contrario, ese miedo utilizarlo en positivo. Acuérdense que las cosas podemos usarlas, esas angustias, esas creencias, esas cosas negativas, las podemos usar en cosas positivas y eso nos puede ayudar mucho. Y es lo que nos cuesta más trabajo, que esa parte negativa las podemos convertir en positivas, decir, a ver, ¿qué no me funciona? ¿Qué sí me funciona? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Ese miedo que traes, ese miedo que te da, lo puedes cambiar, lo puedes modificar para un miedo positivo, ¿no? El que dices, lo voy a agarrar, como dicen por ahí, agarro el toro por los cuernos y entonces digo, va, me atrevo, acepto, me autoacepto el cómo estoy. Mi autoaceptación es en muchos factores buenos y eso te va a ayudar mucho a fluir, a estar bien, a muchas cosas muy buenas. Si no lo haces así, te va a costar mucho más trabajo, porque tu miedo y entonces el miedo te va a dar ansiedad y entonces el miedo te va a dar, si traes un proceso ahí complicado emocional, pues también eso te va a dominar más y entonces pues vas a estar más en depresión. Entonces la autoaceptación te va a ayudar a entenderte, a comprenderte, a reconocerte, para que tú fluyas, para que tú hagas, para que tú puedas estar bien en lo que tienes que estar. En la vida misma, si haces eso, vas a estar mucho mejor. El autoaceptarte va a ser el reconocimiento de lo que eres y cómo eres y cómo puedes fluir en tu vida diaria, en tu trabajo, en lo que tengas en la parte laboral, familiar, de pareja, en todo tu entorno social, en todos los sentidos. Si los seres humanos tuviéramos esta parte más de la autoaceptación, créanme que tal vez el mundo sería diferente, porque reconoceríamos que hicimos bien y que hicimos mal. Y entonces así cambias, modificas, haces, reconoces y entonces las cosas pueden estar mucho mejor y de mejor manera. Si no hacemos eso nos cuesta mucho trabajo. Pero aquí es primero autoaceptarte
lo bueno, lo malo, todo, quitarte ese miedo, ¿no? Esa angustia, no ser estresante con lo que estás haciendo, no estresarte más de lo que no te tienes que estresar, estresarte normal, digámoslo así, pero no más para que eso tampoco te implique tener una parte negativa. Entonces aquí la autoaceptación es reconocerte, aceptarte y verte como eres físico, emocional, en todos los sentidos. Es como quererte. Y la autoaceptación es esta parte del amor propio también. Tener tu amor propio te puede ayudar a muchas cosas y a muchas situaciones. Pues bueno, yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cualquier duda, comentario, ya saben que estoy en mis redes, en TikTok, Instagram, YouTube. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.